El ex-work es el primero de los 5 terms. Es un término que da inicio a la cadena logística internacional y permite a las partes establecer una negociación con total autonomía para el comprador. Si bien siempre nos explican que este término tiene la menor obligación o responsabilidad logística para el vendedor, es importante también decir que es un término muy adaptable a las necesidades reales del comprador, por cuanto este es quien decide absolutamente todo con respecto a su proceso de compra internacional. Y esto lo pone en una gran ventaja a la hora de negociar con sus proveedores de servicios. Ahora, lo que sí debe quedar en claro es que es un término que requiere de bastante conocimiento, pericia y experiencia por parte del importador, para evitar momentos o negociaciones poco acertadas que impidan obtener ganancias, no solo económicas, sino en todo sentido, desde la cadena logística internacional hasta la internación de las mercancías en el lugar de destino, además de contar con un pleno conocimiento normativo, tanto operativo como aduanero. Desde el CELA Empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, les voy a explicar el Incoterms Export. Así que, bienvenidos. Los Incoterms establecen la gestión de riesgos que aparecen en las negociaciones internacionales. Son administrados por la Cámara de Comercio Internacional desde 1936 y lo que se espera desde su aparición es reducir la incertidumbre en el momento en que se plantea una compraventa, permitiendo, a partir de la estandarización de procesos, disminuir no solo la inseguridad, sino la forma de proceder en toda la gestión de operaciones y servicios logísticos que intervienen. Más allá de cuál sea el término de negociación que se pacte, la precisión aparece cuando las partes entienden a la perfección qué son y cómo se trabajan los 5 terms. Los más recientes son la versión 2020. El Incoterms Ex-Work, o como su denominación en español lo sugiere, en fábrica, es el primero de los términos de negociación. Con este se da inicio a la cadena de abastecimiento internacional y las partes serán el exportador o proveedor, que será quien tenga a cargo la responsabilidad de vender la mercancía bajo las pautas pactadas con su contraparte, que será el importador o comprador, que tendrá la obligación de comprar y cumplir con los requisitos que se advierten, no solo con su proveedor, sino con toda la operación, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Otra consideración a tener en cuenta es que por el mismo lugar en donde se entrega la carga, que son las instalaciones del proveedor, es un término absolutamente polivalente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a condiciones como cantidad, volumen, peso, naturaleza de la mercancía, distancia geográfica e incluso urgencia, se decide cuál es el modo de transporte más conveniente para la operación. Siendo así, el export es un Incoterms bastante amable en este sentido. Bien, revisemos las obligaciones que tendrán que asumir las partes, entendiendo que su negociación es totalmente libre como cualquier otra y será pactada de acuerdo a variables como, primero, frecuencia de compra de parte del cliente. En el momento en que se da inicio a una relación comercial, es un punto que se habla de manera amplia antes de definir cualquier opción de negocio. El vendedor puede indagar sobre este aspecto para entender factores dentro de la negociación presente y futura, como por ejemplo, inversión por cada compra, derecho a distribución de marca en el lugar de destino o simplemente entender si es atractivo ese lugar para sus productos, más que todo cuando se manejan con reconocimientos comerciales especiales o si se requiere atender permisos de importación, de los cuales como proveedor los deben allegar por medio de documentos y estos pueden tardar algún tiempo en obtenerse. Segundo, naturaleza de la mercancía. Les decía que el cliente puede llegar a necesitar tramitar permisos para la importación de los productos, por lo cual el vendedor debe estar presto a entregar los requisitos documentales para tal fin, de acuerdo a las necesidades de la operación aduanera en destino. Del mismo modo, ambas partes comparten la obligación de la atención logística del producto en cuanto a su naturaleza, como por ejemplo, sistemas de empaques y embalajes, etiquetados, marcaciones, manipulaciones o almacenamiento de las mercancías, entre otros aspectos relevantes en la operación. Tercero, medios de pago. Las partes deben estipular cómo será el pago de la mercancía, si se usará un giro directo anticipado o posterior al zarpe de la misma, o si por el contrario se usará otro medio como por ejemplo una carta de crédito, una cobranza u otra en donde se sientan tranquilos y seguros. Cuarto, cargue de la mercancía en las instalaciones del proveedor. Este término debe discriminar muy bien
quién será el responsable de hacer la operación de cargue al vehículo en las instalaciones del vendedor para evitar riesgos asociados a la manipulación y aspectos como el seguro de la mercancía no se vean afectados de una forma inadecuada. Tener presente que el término ex-loaded o en español en fábrica cargado en, que hace parte de la revisión 2000 de los Incoterms, introdujo este concepto, que reconoce una práctica muy utilizada, en donde el vendedor es responsable de cargar la mercancía en el vehículo del comprador. Pero, como lo expresaba, esto debe ser pactado muy claramente entre las partes para evitar no solo riesgos, sino equívocos de responsabilidad. Además, hay otra situación, y tiene que ver con la empresa de transporte que se contrate. Regularmente, y lo explico de la siguiente manera, el importador, al tener toda la potestad de contratar la actividad logística desde el lugar de origen, puede contratar obviamente el transporte interno y por ende también se hace responsable del cargue de la mercancía al vehículo. Regularmente las empresas que prestan el servicio de transporte es solo eso, transporte, y el cargue, si no está pactado con el proveedor, el importador debe contratar otra empresa que le realice esa operación. Dependiendo de la carga, asimismo será este servicio, porque puede ser manipulación mecánica o humana, pero todo dependerá del peso, volumen, geometría o condiciones especiales de la mercancía. Ahora revisemos de manera separada los compromisos del exportador o vendedor. El proveedor se hace responsable de, una vez se termina la negociación, la cual es preliminar a la venta y ojalá amparada con la firma del contrato internacional, porque no siempre se da, el exportador se compromete a tener bajo las estipulaciones pactadas en condiciones de la mercancía, tiempo, cantidad, valores y lugar, de acuerdo al Incoterms establecido. En caso que exista incumplimiento, tendrá que afrontar las consecuencias, según lo hayan indicado en el contrato, para impedir que el comprador se vea afectado y esto genere conflictos. Por otro lado, debe tener la mercancía en condiciones de venta, de acuerdo al establecido con su cliente. Esto implica tener la mercancía en fechas indicadas, de acuerdo a su calidad, cantidad, sistemas de empaques y embalajes, marcaciones, etiquetados, y estos deben de estar de acuerdo a la negociación que de manera expresa se haya pactado con la elaboración del producto. Otras condiciones son que el proveedor debe entregar todos los documentos que se requieren para hacer el despacho de exportación e importación. Es decir, la emisión de los documentos básicos como facturas comerciales bajo los parámetros del comercio internacional, cuando sea necesario, lista de empaque, fichas técnicas, catálogos, manuales de uso. Ahora, en el caso que sea necesario tramitar certificados de origen, pruebas de laboratorio, documentos sanitarios cuando se requieran, documentos especiales de manejo de marca y distribución, entre otros, dependiendo de la negociación y mercancía. Por otro lado, lo concerniente a la disponibilidad como exportador, es decir, los vendedores deben estar prestos a realizar todo lo necesario con la aduana de origen para dar vía a la exportación y que el trámite aduanero no se detenga para el comprador. Todas las firmas, presentaciones, documentos y demás requisitos que sean necesarios cumplir, el exportador los debe ayudar a gestionar. Acá estaría dibujada la responsabilidad del empresario en el lugar de origen. Adicional, hay que mencionarlo, el exportador debe estar facultado para lograr esta actividad, indistinto del lugar del mundo en donde se encuentre. Debe contar con toda la parte legal vigente para que las autoridades aduaneras reconozcan su derecho de venta internacional y esto se cumpla. De lo contrario, con la sola voluntad no se puede exportar. Ahora, el comprador se hace responsable de, primero, cumplir con los parámetros de la negociación que dio paso a la compra internacional según el contrato internacional, obligándose a cumplir no solo con la responsabilidad de compra, sino con el pago de acuerdo al medio establecido y recoger o pasar por su mercancía en las fechas indicadas por el proveedor. Además, debe contratar el transporte interno para trasladar la mercancía al puerto, aeropuerto o cruce de frontera, junto con sus servicios conexos de cargue y descargue. También debe contratar los servicios de una agencia aduanera para llevar a cabo el despacho en el lugar de origen y dejar en regla ante las autoridades todos los pormenores legales de la salida de la mercancía de ese país.
Lo mismo que coordinar con su agente de carga y aduana toda la operación portuaria para que pueda la mercancía ser entregada en las zonas primarias aduaneras que le van a permitir dar maniobra al despacho y carga al medio de transporte principal. Igualmente, contratar un agente de carga internacional que será el responsable de transportar la mercancía desde el puerto, aeropuerto o cruce de frontera hasta el punto de ingreso en el país de destino. Asimismo, contratar una compañía de seguros para cobijar las mercancías durante el recorrido internacional y lo concerniente al lugar de destino, hasta que la misma se encuentre en sus instalaciones, teniendo en cuenta en la compra de esta póliza la naturaleza de la mercancía, distancia a recorrer, modo de transporte, lugar de origen, destino y posibles siniestros, entre otros factores como temporada comercial, modo de transporte o deducibles. Una vez la carga ha tocado el lugar de destino, debe coordinar con su agente de carga y agencia de aduanas lo concerniente a la presentación de su importación ante las autoridades aduaneras para empezar su proceso de desaduanamiento o nacionalización. Cuando no contrata una agencia de aduanas es porque posiblemente pueda hacer el proceso de manera directa. Además, el importador debe contratar un depósito autorizado a nivel aduanero, en donde las mercancías estarán consignadas durante el tiempo que dure el proceso de desaduanamiento. El importador será responsable del pago de los impuestos de importación, de las cuotas y demás obligaciones de orden tributario y fiscal. Igualmente, deben de tener de manera previa todos los documentos vigentes que se deben presentar en el proceso de nacionalización, es decir, que se debió tramitar vistos buenos, permisos, registros, autorizaciones y demás de acuerdo a la naturaleza de la mercancía y el sector económico al cual se dirige. En caso que no tenga cómo generar de manera directa el transporte interno de la mercancía, una vez se ha cumplido con la nacionalización, lo debe contratar con los servicios anexos a este, cuando sea necesario, como cuáles: el servicio de descarga, ya sea manual o mecánica. Y una vez la mercancía en su poder, el importador procederá a generar inventarios, almacenamientos, distribuciones o producción, de acuerdo a su necesidad empresarial. Si bien el Incoterms ex-work o en fábrica es un término que lleva al comprador a toda la coordinación logística, es igualmente satisfactorio saber que es una negociación que permite realmente negociar todo su proceso como mejor le parezca. Pero como lo mencioné al comienzo, para que sea rentable, debe conocer muy bien todo lo que se va a enfrentar. Ahora, si aún quiere negociar bajo este Incoterms sin tener tanto conocimiento, lo recomendable es que se apalanque con un experto, que contrate los servicios de un operador logístico internacional y un asesor experimentado que le ayude a orientar su compra y le dibuje el panorama de tal manera que sea beneficioso en tiempos, costos y operación. Y toda la gestión va desde antes de entrar a hablar con su posible proveedor. Bien, espero que esta explicación les haya ayudado a comprender mejor el primero de los términos de negociación y les permita tomar mejores decisiones. No olviden visitar nuestras redes sociales en donde pueden encontrar mayor información. Recuerden que desde Hermar Logistics de Colombia Limitada podemos ayudar a gestionar toda su cadena de abastecimiento internacional, o desde el CELA Empresarial hacemos capacitación permanente. En la descripción encuentran mayor información. Smart te entrega.